Soy Paulina Acevedo de la Red de Medios de los Pueblos y este es En Movimiento. Estamos en El Movimiento, un programa para MIC TV que busca profundizar con los actores claves que han profundizado las luchas del presente. El día de hoy vamos a revisar una de las luchas tal vez más largas en su aliento, la lucha contra Barrick en el Huasco, por supuesto. Y también estaremos conversando en vivo y en directo con compañeros y compañeras de Señal 3 La Victoria, un medio emblemático que llevó adelante la iniciativa popular de Norma Luis Pololillo, por el derecho a la comunicación. Por supuesto. Vamos a la presentación y ya volvemos con nuestros invitados. Porque la sociedad sigue en movimiento y esto no para. Porque la Convención Constitucional necesita noticias verdaderas, críticas y desde abajo. Entrevistas en profundidad con quienes han protagonizado desde las luchas y los movimientos sociales las principales revueltas del presente. Los y les mejores entrevistados los verán aquí todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. En Movimiento por MIC TV. Ya estamos de regreso en El Movimiento. Lo anunciábamos antes de la presentación del programa. Estamos hoy día con una invitada que viene del Huasco, aunque está radicada básicamente aquí en la convención, porque además es asesora de una de las convencionales. Ella es parte de la Asamblea Constituyente de Atacama, ACA, y hoy día vamos a conversar, como lo decíamos, de una de las luchas más históricas tal vez y más largas que ha habido, luchas sociales contra el extractivismo, como es la lucha que ha dado el Huasco contra la empresa Barrick, la empresa minera canadiense. Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de que nos hayan invitado acá a los jardines acá del ex Congreso para poder hablar de este tema que cobra cada vez mayor relevancia a la luz de lo que estamos viviendo acá en la convención. Así que muchísimas gracias al programa y a ustedes por esta oportunidad. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo está hoy día el Valle del Huasco, digamos, en relación a Barrick, y cómo es que avanzan, ¿verdad?, en un proceso de lucha ya no solamente en el territorio, sino que también hacia la convención? Mira, es una historia bastante larga. Ustedes probablemente ya saben, la lucha contra la mina Pascualama lleva más de 20 años. Y uno de los puntos que yo creo que es sumamente importante de recalcar es que el fallo que finalmente cerró, clausuró definitivamente esta mina en el 2020, vino a ratificar lo que las comunidades dijeron desde el primer momento. O sea, hace 20 años las comunidades dijeron lo que iba a pasar con este proyecto, y eso luego de una lucha larguísima con un montón de ribetes de distintos tipos, viene a confirmarlo recién un fallo muy contundente. Entonces, eso yo creo que tiene que ser uno de los primeros aprendizajes. O sea, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos hay que escuchar a las comunidades? Bueno, esto es lo que queremos decir. Pascualama es un ejemplo de eso. Y en términos como de lo que está pasando ahora en este momento, bueno, el fallo definitivo de clausura de Pascualama se dio por 5 razones, y esas hay un punto acá que es importante, porque nuevamente Pascualama ha estado ahora en la palestra judicial, porque no más había transcurrido un mes desde que estaba el fallo y nosotros muy contentos, celebrando, qué sé yo. Tuvimos denuncias de la comunidad de vecinos, qué sé yo, de que se estaban realizando nuevamente sondajes. Barrick, con un fallo adverso contundente de cierre definitivo, seguía realizando sondajes, algunos de ellos a muy pocos metros de los glaciares afectados. Entonces ahí la comunidad nuevamente entabló una denuncia, hizo una denuncia, y esa denuncia, estamos hablando de octubre, noviembre del 2020, esa denuncia acaba ahora de ser fallada nuevamente por la Corte Suprema, en que la Corte Suprema ordena a los organismos que están encargados de fiscalizar y monitorear el cierre que primero se hagan cargo de su función y que no le crean a la empresa, porque aquí hay un momento en que son las empresas las que le cuentan a los servicios lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y los servicios dicen, ya, qué bien que lo están haciendo. Entonces eso no puede volver a suceder. El rol de fiscalización y monitoreo tiene que estar, es una responsabilidad del Estado, y en este caso de los servicios que están llevando esto adelante, como Cernagiomín, qué sé yo, la SMA, y ellos tienen que ejercer un rol mucho más activo. Y en ese sentido, y mirando en perspectiva, porque más adelante vamos a hablar
hablar del cambio constitucional, de los nuevos sistemas de justicia que tienen una consideración ambiental muy relevante. ¿Cuál es el balance que ustedes realizan del sistema judicial chileno en relación a este conflicto? Mira, aquí enlazamos con el tema constitucional de todas maneras, porque después de años y años de lucha y de ver puertas cerrarse, lo que se entiende y se comprende en las comunidades y particularmente en la Asamblea por el Huasco Alto que llevó esta lucha adelante, es que este es un tema estructural. Es un tema estructural que tiene que ver principalmente con la Constitución que nos rige hasta ahora, que permite todo esto y también del sistema judicial, que es parte de un mismo modelo que, por ejemplo, pone los derechos de propiedad por sobre cualquier otra consideración. Entonces, en esa constatación de que esto es un tema estructural y que ya no podía, o sea, ¿dónde más íbamos a acudir? Es que surge la candidatura de Constanza San Juan, que ahora es nuestra constituyente acá. Y ahí también es el cambio a Asamblea Constituyente de Atacama, desde la Asamblea del Huasco y de la articulación que había previamente. Sí, exactamente. Ese es un proceso muy, muy bonito, es un proceso muy interesante de articulación, de cómo luchas de tantos años empiezan a sumar, y estamos hablando de Atacama, de una de las zonas con mayores zonas de sacrificio, que además se vio reflejado en el alto nivel de apruebo cuando hicimos el plebiscito, ¿no?, por si queríamos o no una nueva constitución. Atacama nuevamente top en la lista de conciencia de que aquí lo que hay que hacer es un cambio estructural que pasa por un cambio constitucional, y entonces ahí se empiezan a articular una serie de movimientos feministas, socioambientales, no más AFP, profesores, gremios, y por supuesto nosotros como Asamblea por el Agua del Huasco Alto vimos ahí una oportunidad de coordinarnos con todos estos grupos y propusimos a Constanza, y así también lo hicieron los otros compañeros de las otras asambleas. Nosotros conformamos una lista muy bien armada porque recogió votos de todo el distrito. Teníamos candidatos en Copiapó que representaban a gremios, por ejemplo a los profesores, o estaba también representado parte del mundo profesional y estudiantil, y ahí había una base también sólida de ambiental con CODEMA, que es otra de las organizaciones, estaba también no más AFP, que estaba involucrado el Colegio de Profesores, y luego a la vez en movimientos ambientales, socioambientales y feministas también del Valle del Huasco. Entonces armamos esta lista paritaria con 5 integrantes que se denominó Asamblea Constituyente de Atacama, ACA, y con esa lista logramos la primera mayoría a nivel distrital, y Constanza encabezaba la lista y fue nuestra representante. Potente eso. Y hemos visto en la convención que hay muchas mujeres, compañeras que son defensoras de la tierra y del agua, que llegaron a la convención y que le han marcado, digamos, una impronta, una forma de hacer las cosas. Te queríamos también preguntar sobre el balance que ustedes como movimiento tienen en relación a la minería y a la gran minería. En el Nuevo Chile, ¿hay espacio para la minería o no? Sí, ¿cómo? ¿En qué medida? Bueno, qué gran pregunta, porque precisamente ese es el tema que ha despertado y ha levantado todas las alarmas en nuestro país. O sea, esta idea de que Chile es un país minero y que a nosotros nos toca particularmente, de que Atacama es una región minera, nosotros la ponemos altamente en entredicho. O sea, ¿qué significa eso? Hay que saber lo que significa vivir al lado de un relave, O sea, tú vives acá y el relave está ahí a una cuadra. Hay que saber lo que significa vivir en un lugar como Chañaral, que está contaminado, su bahía destruida hace 60 años por relaves que se tiraban directo al río. Y hay que saber lo que significa vivir en un valle como el nuestro, un valle que por lo demás tiene una vocación agrícola clarísima. Nuestro valle, el Valle del Huasco, que son 230 kilómetros desde el inicio de la cordillera hasta la desembocadura del río Huasco, en Huasco, precisamente en el puerto de Huasco, siempre ha tenido una vocación agrícola, netamente agrícola. Ahí había pirquinería, que es una minería muy pequeña escala, pero jamás megaminería. Entonces, el plantearse poner una mina arriba en la cordillera, en la naciente de las aguas de un valle, es decretar la muerte de un valle completo. Y el problema que nosotros tenemos ahora es que nosotros estamos cercados por 7 proyectos mineros. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, en qué medida o cómo hay un tema como de ambición, de querer explotarlo todo ya y sacar todo de ahí sin importar lo que se deje detrás.
eso es uno de los cuestionamientos que yo pienso que la minería no se ha hecho. Ahora, nosotros planteamos derechamente, la minería sustentable no existe. Eso es una contradicción en sí, a menos que sea muy pequeña minería o pirquinería, que se haga un proceso de extracción a largo, muy largo plazo, a pequeña escala, pensando en beneficiar a todos, el bien común. No solamente a mega empresas que más encima son capitales que ni siquiera están alojados en nuestro país. Entonces hay muchas cosas que escapan al sentido común y que cuando uno vive ahí y ve cómo van a secar cuencas, contaminar ríos, no se entiende, simplemente no se entiende. Sin duda es una discusión que se va a dar y se tendría que dar en la convención, porque como tú dices, hay un imaginario, esto de somos un país minero y por lo tanto nos tenemos que embolsar, perdón el vocabulario, ¿verdad? Pero nos tenemos que embolsar la minería. Y hay que decir también que hay aquí una intencionalidad, porque Valor Minero en el 2017 fue levantado precisamente para proyectar la minería del norte de Chile hacia el Valle Central. El objetivo ya estaba trazado por los gobiernos concertacionistas o exconcertacionistas, ¿verdad? Y han sido seguidos también, por supuesto, por los gobiernos de derecha que tienen intereses empresariales de por medio. Y yo no sé, Nico, tú como abogado, también esto de que una empresa que ha sido permanentemente sancionada, finalmente fallado en contra de ella y tiene que cerrar, ¿verdad? Tiene que cerrar sus instalaciones. No se aprobó la posibilidad de que Barrick funcione en Chile y sin embargo sigue haciendo sondaje cuando debiera estar desmantelando todos sus campamentos. Entonces es complejo plantearnos esto de pensar, hay una minería sustentable cuando no están ni siquiera las bases para que sean las comunidades las que decidan y para que la justicia actúe cuando las empresas incumplen las sentencias, ¿no? Y en la línea de lo que tú comentabas, yo creo que lo que molesta y lo que molesta profundamente a la ciudadanía es esta idea de tenemos un sistema jurídico que dice A y uno dice, bueno, ganamos, pero después resulta que en la práctica la gente sigue haciendo B y eso funciona. Entonces creo que por ahí hay una debilidad muy grande del sistema de justicia. Yo por eso también te comentaba, porque hemos visto que un gran debate que se está dando es sobre esta idea de los sistemas de justicia y que hay los sectores más conservadores han puesto el grito en el cielo, pero también cómo hay que reformar necesariamente los criterios ambientales dentro de la perspectiva jurisdiccional, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo ven ustedes en ese sentido? Mira, nosotros tenemos hace poco un ejemplo como del tema de cómo está operando la justicia. Nosotros vemos que producto, y eso aquí hay un mensaje como de aliento, digamos, de producto de lo que hemos venido viviendo, hay un cambio en el signo de los tiempos. O sea, hay ahora una apertura a entender lo que significa, por ejemplo, destruir un glaciar, de lo que significa la idea incluso de trasladar un glaciar de lado. Hay todo un tema ahí con los glaciares que parece que ayer o en el último problema también lo comentaron. Y nosotros tuvimos hace poco una experiencia muy interesante con eso porque Barrick está obligado a hacer su plan de cierre, tienen que hacer un plan de cierre, entonces decidió ingresar una declaración de impacto ambiental, que es como un estadio más bajo en cuanto a nivel de exigencias, para hacer unas pruebas de agua para el plan de cierre. Si uno leía esa declaración de impacto ambiental, era de verdad un chiste, porque lo que pretendían ellos era hacer unas pruebas y vertir agua derechamente al río Estrecho, que está en la naciente del río El Carmen, que luego se junta con el río El Tránsito y dan origen al río Huasco, y querían echar las aguas derechamente para ver si es que la naturaleza ayudaba, y entonces ahí ellos iban a hacer monitoreo después de saber si es que en realidad estaban cumpliendo o no las normas que son absolutamente insuficientes. En muchas cosas los parámetros están superados. Entonces ahí nosotros como comunidad nos organizamos e hicimos un trabajo muy interesante que yo creo que puede ser bien visto a la luz de lo que se viene, que es alineamos o pedimos a todas las instituciones que observaran esta declaración de impacto ambiental y vieran en qué medida nos afectaba como comuna. Y ahí tuvimos, por ejemplo, en la cooperación del municipio de Alto del Carmen, que por primera vez tomó esto en serio y hizo un informe muy contundente de lo que eso significa, por ejemplo, para el potencial turístico de la región, de la comuna. Y luego así varias organizaciones
lograron hacer informes muy contundentes en contra y esa día fue suspendida. Entonces, ¿esto qué significa? Que no se judicializó, porque a la medida en que todos estos conflictos se judicializan, lo que pasa es que pierde esta importante capacidad y poder de las propias comunidades de decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos. Nosotros en el Valle tenemos una vocación turística y agrícola clara. ¿Por qué vamos a tener una minera? Pero en el momento en que eso se lleva a la Corte de Apelaciones de Justicia y en general a tribunales que están lejos del lugar, se pierde toda esa capacidad y ese poder comunitario de tomar decisiones. Entonces, en la medida en que a mí me parece que la idea esta de ampliar, ¿no?, el criterio a sistemas de justicia y hacerlos y enfocar la justicia desde otra perspectiva, yo creo que puede ser muy útil y es sumamente necesario en el caso de los problemas ambientales. En el caso de los problemas ambientales y en el Valle también por la presencia importante de pueblos originarios, también el pluralismo jurídico, porque muchas de estas consultas o participaciones ciudadanas, más bien en el marco de la evaluación ambiental, hoy día van a tener que tener también una consulta indígena y además no solamente como se han hecho hasta ahora, sino que con los estándares. Me llama también otra cosa la atención en lo que señalas, ¿no? Cuando el Estado aparece finalmente, y aquí hablo de las autoridades, ¿no?, de los que deben representar a las comunidades y a los pueblos, ¿no? Cuando ellos aparecen para ser los garantes de derechos, no se judicializa, como tú dices. Las comunidades no tienen que llegar a la instancia judicial para defender derechos porque finalmente el Estado, que no ha estado en los territorios defendiendo, es lo que ha llevado a esta judicialización. Generalmente se carga a las comunidades de judicializar o de tener el desarrollo y el progreso del país, cuando finalmente es la inacción del Estado en la defensa de los territorios y las comunidades, que es el bien superior, ¿verdad?, la que lleva a las comunidades a disputar y a accionar respecto del propio Estado, además, no solamente frente a la empresa, sino al Estado. Ya antes de que sigamos, quería comentarles que vamos a ir ahora con nuestro gran amigo, el Oiga Profe, que es parte del esfuerzo de MIC TV, y que nos va a hacer el paso forzado al segundo bloque, donde vamos a estar hablando derechamente de la Convención Constitucional, y Oiga Profe nos va a estar comentando sobre qué son las iniciativas populares de norma. Algo comentaste, en los glaciares hubieron iniciativas populares de norma, el derecho a la comunicación, y bueno, ahí les va. ¿Por qué existen tantas comisiones redactando la nueva Constitución? La Carta Magna de cualquier país abarca muchas temáticas: forma de gobierno, derecho de las personas, función de los poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas, de las policías, entre varios otros. En la Convención Constitucional están funcionando 10 comisiones distintas que abarcan cada una de estas temáticas importantes para el futuro de la nación. La Constitución es el timón de este barco llamado Chile y determina cuál es el camino a futuro con respecto a leyes, actividades industriales, medio ambiente, modelo económico, educación y tantos otros temas relevantes para nuestra vida cotidiana. Mantente informado a través de los canales oficiales de la Convención y comparte esto para educar respecto del proceso constituyente. Sí, que no. Al aire. Bueno, seguimos al aire en El Movimiento, un programa para MIC TV que busca conversar en profundidad con los y las actoras que han protagonizado las luchas y las revueltas del presente. Para seguir avanzando en esta conversación, ¿cómo están ustedes observando el momento de la Convención Constitucional? Digamos que ya se está cerrando más bien la etapa de las comisiones, ya estamos en las votaciones de los plenos, ahora ya empezamos a ver cómo se constituyen los acuerdos, ¿no? Existe una regla de 2/3 que obliga a tener un acuerdo de 103 votos, de 155, 154. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Ustedes creen que este proceso está avanzando, se está estancando? ¿De qué depende? Mira, para nosotros como Asamblea Constituyente de Atacama y particularmente para nuestra convencional Constanza San Juan, este proceso ha sido muy, muy complicado. En primer lugar, porque estamos en una situación en la que nadie ha estado nunca antes, o sea, es primera vez que hay una asamblea, un órgano paritario, qué sé yo, con representación de pueblos originarios, de independientes, y estamos hablando también de personas que hemos estado en general en luchas territoriales, ambientales, socioambientales, qué sé yo, pero no en estos ámbitos de poder. Entonces, al momento en que
pasas como a este estadio, digamos, en que ya te ven como autoridad, la situación cambia y ha sido complicado, ha sido complejo venir de una lógica asamblearia, por ejemplo, a integrar un órgano como este. No ha sido... Yo creo que para nadie ha sido fácil, pero yo creo que para las personas que vienen como con una lógica asamblearia, instalarse en otra forma de administrar o qué sé yo, negociar, ha sido complicado y hay que decirlo, digamos, hay que hacerlo notar, porque yo creo que de alguna u otra manera las lógicas de cómo se ha hecho política, eso también está muy en crisis. En concreto, ¿qué es lo que genera roce al momento de intentar llegar a acuerdo o amarrar una iniciativa? Es que yo siento que y aquí, bueno, voy a hablar también bien a título personal, digamos, este órgano, esta entidad está sometida a muchas presiones, muchísimas presiones, que vienen de todos lados y que tienen que están tirando para distintos lados. Entonces, ¿cómo se ponderan esas presiones? Y también está la presión que yo creo que es la más importante, que es el mandato con el que llegan los constituyentes. Nosotros venimos acá con un mandato de la Asamblea Constituyente de Atacama construido colectivamente, un mandato madre que le llamamos, porque además siempre está como en construcción, viendo cuál es el contexto y todo, pero el mandato nuestro es un país que supere el modelo neoliberal para construir justicia social, dignidad, paridad, y bueno, ahí hay muchos adjetivos más, pero que tenga que ver con el buen vivir, o sea, buscar el buen vivir para los territorios. Entonces, cuando uno lleva eso, cuando hila fino, y eso tiene que expresarse en normas, que a la vez tengan que estar refrendados por otros sectores que no quieren eso, o que quieren eso en la medida de lo posible, es muy complicado, digamos, es muy complicado. Entonces, eso sí es una dificultad importante. Aquella frase que sigue apareciendo, ¿no? En la medida de lo posible. Tú decías que esta construcción había tenido un diagnóstico, que aquí había un tema estructural. Eso fue lo que les llevó de movimientos ambientales y de lucha territorial a acompañarse con otros actores sociales para disputar este cambio estructural, ¿no? ¿Qué normas han ido presentando o han salido de ese mandato o de esa reflexión colectiva? Mira, el mandato que nosotros tenemos como ACA es tan amplio, es muy amplio, porque es estructural, y está construido también desde todas estas voces de la región de Atacama, que implicó que Constanza ha patrocinado como de su autoría con otras personas aproximadamente 80 normas. Entonces es un abanico muy muy amplio que va desde las cosas más fundamentales, como por ejemplo el derecho al agua, el tema de los glaciares. Hasta ayer, por ejemplo, se discutió en la Comisión de Principios una norma patrocinada por Constanza que tenía que ver con democracia directa, con estos mecanismos de democracia directa. Y otra cosa que se sumó, que era parte también de nuestro mandato, y además eso no se me puede olvidar, una parte central, y está en todos los comunicados que ha hecho siempre acá, tenía que ver con la libertad de los presos de la revuelta, porque a nosotros nos parecía que esos jóvenes que dieron los ojos, que pusieron el cuerpo, son en gran parte a quienes hay que darles las gracias por esto que estamos viviendo ahora, por la posibilidad de sembrar esta semilla. Entonces, cuando nosotros llegamos a la convención, Constanza traía muy fuerte el mandato de la libertad de los presos y de los derechos humanos, y ella fue una de las impulsoras, junto con otras y otros constituyentes, de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, que hizo un trabajo maravilloso ahí de verdad rescatar las violaciones y vulneración a derechos humanos y de la naturaleza desde un plano colectivo, no solamente personal o individual, porque la Comisión Rettig y la Comisión Balich enfrentaron eso, pero a mi juicio fue una mirada demasiado individual, como que si las violaciones de la dictadura hubiesen perjudicado solamente a esas personas y a sus familias y no a toda nuestra sociedad. Entonces esa es una de las miradas que tuvo esta comisión y que se cristalizó luego en una norma que es de un consejo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y esa norma fue presentada hace 2 días y ahí la estamos peleando porque
tampoco es tan claro para todos la necesidad de verdad de que este país se haga cargo del tema de la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza. Muy importante tema, y también el de la libertad de los presos políticos de la revuelta. Miren, ha estado muy interesante esta conversación, y para ir cerrando yo creo que hay un tema que tú lo podrías plantear mucho mejor que yo solo lo voy a anunciar, y que se conecta con lo que vamos a estar discutiendo en el segundo bloque, que vamos a estar conversando con los compañeros y compañeras de Señal 3 La Victoria sobre el derecho a la comunicación. Y digamos que el derecho a la comunicación en este país tiene que ver con el rol terrible que han tenido los grandes consorcios comunicacionales y también los lobistas comunicacionales. Sabemos que en el caso de Pascualama fue que sea un caso piloto, experimental, de cómo ciertos personajes vinculados en ese momento a los gobiernos de la Concertación generaron estrategias comunicacionales para desmovilizar a las comunidades. Deseo para... Exactamente, y yo creo que lo podemos complementar, y Irene, puedes decirnos qué es lo que pasa hoy día con un nuevo proyecto que quiere entrar, que es Nueva Unión, que a las estrategias comunicacionales y de disgregación de la comunidad ha sumado el hacerse del trabajo de planificación territorial. Ha sacado una hoja de desarrollo sustentable para toda la provincia del Huasco, cuando es una empresa que ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo estas empresas con agencias de comunicaciones, con agencias consultoras les hacen este trabajo no solamente de cambio de imagen, sino ya también de llevar la discusión territorial? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con que se dieron cuenta de que la estrategia de choque, la de llevar carabineros y muchas cosas, y la división tremenda del tejido social que provocaron y que lo hicieron en nuestro valle, no les dio resultado, porque hay una semilla de resistencia que no muere. Y en segundo lugar, con el vacío que deja el Estado, que dejan las autoridades, como para que estas empresas vayan llenando ese vacío, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que una de las cosas que no podemos nunca olvidar es de dónde venimos y qué queremos. Y en el Valle, por ejemplo, la identidad que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la memoria del agua, cómo el agua guarda esa memoria de un buen vivir que todavía existe, que todavía está ahí. Eso es algo que, por más que estas empresas contraten medios de comunicación y consultoras y hagan estos programas y en medios y insertos y todo. Exactamente, con un afán además de presentar una identidad como pulcra, como prístina, como que es artificial, porque no viene de verdad de lo auténtico, de la auténtica vida de un territorio. Eso da cuenta de que tienen un afán de buscar nuevas estrategias, pero no les va a resultar. Yo soy muy optimista también, y como decía el otro día un compañero, nosotros en la ACA tenemos toda una estética que tiene que ver con el desierto florido. Hemos rescatado el desierto florido como esta persistencia de la vida, el desierto florido, ustedes saben, es una semilla que está seca en el desierto y que en algún momento, con las condiciones propicias, florece. La semilla está ahí ya y florece maravillosamente. Entonces esa lógica, digamos, de una semilla que florece, nuestro eslogan es Chile florece desde Atacama, en alusión al desierto florido. Entonces esa es nuestra pelea, digamos, esa semillita que está ahí, que florece maravillosamente. Eso es indestructible. La incandescencia de la dignidad de los que luchan, podríamos decir, ¿no? Y nos sumamos también como movimiento, ¿no?, a solicitar y exigir la libertad a todos los presos y las presas de la revuelta. Eso es algo que el Estado debe, porque el Estado es generalmente el que origina los conflictos. Querido compañero, ¿va a presentar usted? Sí, pues bueno, muchas gracias por la participación en el movimiento. Estamos ya en esta tercera entrega, y cuando planificamos este programa dijimos, bueno, ¿qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar a compañeras, mujeres, luchadoras ambientales, porque creemos que ahí está la columna vertebral del Chile que se está construyendo. Así que muchas gracias por poder haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, y para seguir avanzando, ahora vamos a este segundo bloque de En Movimiento, donde estaremos conversando con los compañeros y compañeras de Señal 3 La Victoria sobre el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Es por eso que antes de hacerlos ingresar, queremos ir con una cápsula que en su momento desarrolló el comunicador amigo de MIC TV, Nicolás Copano, que nos explica por qué hay que apoyar y por qué hay que llevar adelante la iniciativa Luis Pololillo por el derecho a la comunicación. Ahí les va.
Estamos en vivo y en directo. La gente de la Señal 3 de La Victoria ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años en comunicación. Ha sido un medio que se ha mantenido en resistencia. Es rico tener un espacio radioeléctrico con muchas alternativas, con muchas voces. Iniciativa Popular de Medios por el Derecho a la Comunicación, Luis Polo Lillo. En muchos de los casos, en el 18 de octubre, el estallido, las violaciones de los derechos humanos y otros procesos, fueron los medios comunitarios los que pusieron el punto sobre la I. Los medios comunitarios fueron los que corrieron la barrera. Hay que plantearlo de esa manera. Hay estudios que plantean, esto salió en Nieman Lab esta semana, de que las sociedades que tenían mejores medios que eran financiados por el Estado tenían sociedades democráticas más puras y más ricas. Es una norma antimercado. Creo que bastante lógica de poder trabajar junto a un mercado más justo, más solidario, más decente. Seguimos en movimiento. Este es un nuevo programa para MIC TV, un programa de entrevistas en profundidad con los y las actoras claves que han protagonizado las revueltas del presente. Tenemos el honor y el agrado de poder estar con unos amigos y amigas de la casa que son parte del proyecto de MIC TV. Estamos junto a Verónica Miranda y Roberto Canales, que son parte del proyecto de Señal 3 La Victoria, una organización, un medio comunitario emblemático que ha llevado adelante las banderas del derecho a la comunicación y a la información en nuestro país. El día de hoy estaremos hablando en particular sobre el derecho a la comunicación y a la información y cómo esto se ha ido trabajando y desarrollando en la Convención Constitucional, en particular Señal 3 La Victoria, junto a una gran cantidad de medios alternativos comunitarios, impulsaron la iniciativa Luis Polo Lillo por el derecho a la comunicación y bueno, nos estarán contando el día de hoy qué ha pasado con esa iniciativa. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, para empezar. Bueno, justamente en este minuto estamos un poquito decepcionados porque después que presentamos nuestra iniciativa, verdad que tuvimos incluso, no alcanzamos los 15.000 patrocinios, pero sí el apoyo de los delegados constituyentes que ingresaron la norma, verdad, por oficina de parte y cuando hicimos la defensa y la presentación no tuvimos los votos de todos los constituyentes que esperábamos en la Comisión 7, ¿ya? Lamentábamos en ese minuto porque pensábamos que dentro de los que incluso se abstuvieron o votaron en contra, había bastantes delegados constituyentes un poco progres, ¿verdad? Que vimos en la calle levantando banderas con nosotros, etcétera, y que no votaron a favor nuestro. Ahora, tenemos la idea, yo diría más que la idea, ¿verdad? La certeza de que el tema de fondo fue lo que para nosotros era el corazón de la iniciativa, que era esta famosa distribución de los 3/3, ¿ya? Y esto fue como el punto de quiebre, ¿verdad?, para muchas, incluso otras iniciativas dentro de del mismo orden comunicacional, del Colegio de Periodistas, etcétera, que estaban, digamos, en una misma línea, pero que no abordaron de manera directa, como lo hicimos nosotros a través de nuestra iniciativa Luis Polo Lillo. ¿Nos podrías comentar para nuestra audiencia a qué se refieren con la regla de los 3/3? Bueno, la regla de los 3/3 es una distribución no solamente del espectro radioeléctrico, también tiene que ver con la distribución del avisaje, de las campañas publicitarias, ¿verdad?, que desarrolla el gobierno o el gobierno de turno para distribuir las platas, porque en el fondo es eso. ¿Cuáles son los 3 actores? Los 3 actores serían para nosotros los medios comunitarios, nosotros primero, los medios estatales y los medios privados. ¿Ya? Pensamos que el emparejamiento de la cancha a ese nivel sería lo más justo. Nos parece la distribución equitativa en donde se puede perfectamente dividir tanto en el aspecto publicitario del avisaje como el espectro radio. Resistencia habiendo leyes de medios que tienen los 3/3 en varios países en América Latina, el propio Boric e incluso Jadwe también en las primarias, ambos se mostraron contrarios a esta distribución equitativa del espectro radioeléctrico. ¿Tú crees que hay un inentendimiento, hay miedo? Porque la gente en la calle lo dice, ¿no? No queremos más esa prensa burguesa, no queremos más una información que nos miente. Todos sabemos que necesitamos una pluralidad de voces y todos sabemos que tienen que haber medios que sean aportados y apoyados. De hecho, nosotros nos hemos tomado este espacio para ejercer el derecho a la comunicación e informar a las comunidades de lo que no están informando los otros medios. Sí. Bueno, el temor es evidente. El temor es porque esto implica una repartición, sobre todo para un medio que se preocupó desde el estallido de octubre del 2018 de entregar
la noticia in situ y en la realidad. Y fue una de las que denunció justamente toda esta violación sistemática de los derechos humanos durante la revuelta, posrevuelta, y esto produce evidentemente una cierta inquietud porque sabemos perfectamente que los medios convencionales entregan una realidad muy distorsionada de lo que está sucediendo. Entonces nosotros creemos que en primer lugar este miedo es justamente por eso, porque nosotros mostramos lo que está sucediendo verdaderamente. Y lo otro es que también existe, nosotros no estamos ni alineados ni sujetos a un grupo de empresarios ni a un partido político. Estamos absolutamente libres de ese enlace que lo tienen actualmente los medios tradicionales y por lo tanto eso nos da a nosotros la posibilidad de ser realmente medios democráticos que presentan una pluralidad del medio o de los medios como deben presentar la realidad hacia la ciudadanía. Entonces esto hace que tengamos, digamos, seamos como el punto de preocupación y el temor que sienten ellos. Y bueno, y cuando hablamos de plata, de repartición, obviamente aquí tienen que haber muchas personas que sabemos que estamos en un medio en este minuto en que los intereses están por todos lados y al solamente indagar sobre algo o alguien que esté involucrado en la presentación de alguna iniciativa, vemos que están ya ligados a grupos de intereses que obviamente van a dar la pelea por obtener por no votar justamente a favor de estos 3/3. Entonces, evidentemente ahí está la preocupación. Ricardo, yo te quería llevar a un tema también para que nuestro público pueda contar con más herramientas para poder evaluar qué está pasando en la convención en relación al derecho a la comunicación. Aparte de la iniciativa Luis Polo Lillo, que en su centro contiene esta regla de los 3/3, existían otras iniciativas, ¿verdad? Hay iniciativas del Colegio de Periodistas, iniciativas también promovidas por convencionales como el convencional Achurra del Frente Amplio, y lo que nosotros y los medios planteamos en relación a esa iniciativa es que no solo basta con decir que el Estado tiene que promocionar o apoyar los medios comunitarios, ¿verdad? Porque actualmente ya existen también normas de promoción hacia los medios comunitarios. Entonces, en esa línea, yo te quería preguntar por la experiencia de Señal 3 La Victoria, porque ustedes han llevado adelante procesos de participar en licitaciones, adjudicarse, ¿cómo se llama?, la posibilidad de poder levantar señales, pero aún así se han visto envueltos en una serie de limitaciones, por lo cual han llegado, entiendo yo, a la reflexión de que el actual marco legal no existe y necesitamos un marco constitucional más robusto. Si nos puedes contar sobre esa experiencia y la reflexión que ustedes han sacado al respecto. Mira, yo creo que en primer lugar es muy bueno puntualizar, porque ese es el contexto de hoy, que esta regla de los 3/3, que se ve tan rechazada desde un cierto ámbito, tiene casi más bien que ver con un concepto académico, ¿ok? Ellos están discutiendo, ¿no?, las constituciones tienen que ser maximalistas o tienen que ser minimalistas, ¿ya? Las constituciones maximalistas no convienen porque dan inestabilidad, son los argumentos. Por su vez dicen las minimalistas son muy buenas porque dan estabilidad en el tiempo. Ahora eso da una explicación natural que se desprende de ahí. Justamente lo que ellos quieren es constituciones minimalistas que dicen lo mínimo posible, de tal manera que después las leyes puedan interpretar según el ejecutor, ¿ok? Entonces ellos consiguen hacer una interpretación de la norma constitucional vía una ley que les conviene. Ese es el problema. Enseguida, creo que, porque a nosotros se nos tilda siempre como de extremista, gente que quiere provocar el desorden y el caos, y ocurre que te voy a dar un pequeño ejemplo, permítemelo antes de entrar al tema Señal 3. Una de las constituciones que siempre la gente progresista sobre todo saca como a la luz y le gusta mucho son las constituciones nórdicas. Y te voy a dar un ejemplo. En la constitución sueca, por ejemplo, hay un artículo específico de la Constitución que dice: aquellos partidos políticos que no obtengan el 4%, así, con número, no podrán existir. Es decir, no queda a la interpretación de una ley de elecciones, queda establecido en la norma constitucional. ¿Eso es ser maximalista? No, pues, eso es prevenir lo que puede ocurrir. Cuando nosotros pedimos los 3/3, lo que estamos estableciendo, si no les gusta escribirlo 3/3, pueden escribirlo mejor 3/3, como lo tiene la compañera, ¿cierto?
y de ese modo no les va a afectar tanto. Pero lo cierto es que justamente, que es el corazón de la norma que presentamos, tiene que ver con decir, ok, no queremos interpretaciones futuras, lo que queremos es que esta distribución equitativa tenga una expresión clara. Sí, es matemática de dividir en 3/3, pero es lo correcto, no lo dejamos sujeto. Lo que no estamos haciendo, y en ese sentido también es muy bueno decirlo, para que no se nos acuse de maximalistas, nosotros no estamos diciendo el próximo organismo que va a velar por el control de las comunicaciones va a estar compuesto por un integrante del gobierno o uno de la Corte Suprema. No estamos entrando en eso, en el reglamento. Estamos en el precepto lógico humano del derecho básico que consideramos de la información. Eso quería acotarte porque de repente se hace una caricatura de lo que es maximalista y lo que es minimalista. Porque es la expresión mayor del derecho que se debe garantizar. O sea, maximalistas deberían ser los 154 convencionales. Exacto. Bueno, y ahí entramos, hablando de los convencionales, un segundo punto que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención. Creo que hubo alguien podría decir defectos y otro dice, no, esto fue interesado. Que convencionales pudieran presentar sus propias normas y después tuvieran que votar normas que no eran las de ellos, provoca evidentemente un conflicto de interés. Es decir, yo no tengo ningún problema en que el señor Ignacio Achurra presente una iniciativa de norma, y está en todo su derecho, y se hizo acompañar por gente que tiene mucha fama, digamos, en el medio en Chile, pero que además tuvieran que votar una norma que claramente conllevaba algunos aspectos que a él no le parecen, indica que hay un conflicto de interés. Eso no debió haber ocurrido, eso es en mi concepto. Pero volvemos a la cosa, se trata de poner esto en términos académicos. Finalmente, y para enganchar con lo que tú me preguntaste respecto de Señal 3 La Victoria, claro, lo que se ha establecido en nuestro país en general como derechos constitucionales, siempre se hace tratando de escamotear al máximo lo que tú puedes obtener. Y se ha generado la cultura del fondo concursable. Es decir, la gente de la cultura debió haber apoyado nuestra norma con todas sus fuerzas, puesto que justamente son los medios comunitarios los que más tienen programación y contenido cultural. Basta con ver la parrilla de Señal 3 La Victoria y ustedes podrán verla de lunes a domingo, la gran cantidad de programas culturales. Lamentablemente no fuimos interpretados por algunos convencionales en ese aspecto. Lo lamentamos muchísimo porque significa no comprender cuál es nuestra labor. Nosotros no estamos ni a favor del partido A, B o C, no estamos a favor de ningún grupo económico. Lisa y llanamente estamos a favor, y voy a parafrasear al cura Hurtado, ¿cierto? Nosotros estamos por informar hasta que duela, ¿cierto? Y si eso ha de sacar roncha, como decía mi amigo Luis Pololillo, perfecto, que saque todas las ronchas que tenga que sacar. Y me acuerdo también de, ya que mencionaste a Luis Pololillo, cuando el Polo fue al Congreso y les decía, señores, los medios comunitarios no somos comunistas. O sea, un poco esta asociación que se hace que, son comunitarios, entonces son, no sé, la filial de un partido. No, claro. Nada que ver, pues somos comunidades que comunicamos para nuestra gente. Bueno, y ahí, en el caso de Señal 3, sí, de una pelea, y aquí yo les voy a corregir, porque hay muchas personas, asesores de convencionales, que argumentan, no, esto no se puede, esto no es legal. Perdóname, te voy a decir que el cerco que corrió Señal 3 de La Victoria tenía que esperar un marco legal. Por supuesto que no. El estallido tenía que esperar a que alguien le dijera, oye, ustedes tienen derecho, pueden legalmente protestar. No, pues, los movimientos sociales no pueden apegarse a eso como camisa de fuerza. Ahora, ¿qué gana dentro de los pocos... de lo poco que reparte el Estado en términos de comunicaciones? A Señal 3 le tocó, afortunadamente tenemos una concesión formal de un canal digital. Somos 47.1 y además podemos utilizar 47.2 y 47.3, lo cual lo haremos con instituciones hermanas.
Muy bien. Se nos entrega la concesión, pero no se nos entrega ningún recurso técnico, tecnológico, ningún apoyo en ese aspecto. A partir de ese minuto nosotros tenemos que entrar a generar recursos por la vía de ¿qué? De la completada, de la rifa, de todo, de los bingos, ¿ya? O de los aportes solidarios que sí hemos tenido muchos, tanto de gente de Chile como del exterior, hay que mencionarlo. Entonces, se adjudican la concesión, pero no les pasa la antena, no la instalan, no hay todo recursos para queda cámara. a todo nuestro criterio. A la Yo que te diría, criaste, ¿no? Fíjate, es muy bueno mencionarlo. Señal 3 La Victoria tiene una concesión que le permite llegar a 9 comunas de Santiago, ¿ok? Y sin embargo estamos llegando solamente a 3. ¿Por qué? Porque nuestra antena todavía no tiene la capacidad de poder llegar a todas las comunas. En ese sentido nosotros esperamos, a través de esta red solidaria de medios comunitarios que se ha formado, poder luchar entre todos para que Señal 3, que es un gran medio, no es un gran medio, pero es solidario con todos los medios que ha estado trabajando en conjunto, pueda tener, ¿cierto?, la antena que merece, la antena que necesita la gente. Si nosotros hoy día estamos llegando con cierta fluidez a Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, les recuerdo que podríamos llegar a Cerrillos, Estación Central, Quinta Normal, Santiago Centro, La Cisterna. Entonces, eso hay que profundizarlo. Creo que desde aquí aprovecho el micrófono para hacer un llamado a que nuestros medios comunitarios también se pongan esta camiseta, que es muy importante. Verónica, a mí me gustaría volver al punto que tú decías, cuando decías esta norma no logró los apoyos, fueron solamente 77 las normas que lograron esos 15.000 apoyos, con además un proceso que era engorroso, en internet, no todas las personas podían entender cuál era el procedimiento, pero más allá de eso, ¿cómo damos a entender? Recién hablábamos las dificultades para los canales comunitarios. Yo pienso también, tú mencionabas el espectro radioeléctrico, Radio Placeres, sigue funcionando sin concesión porque cuando se ha querido participar es imposible entrar. Es más, hay derecho preferente, es decir, el medio que está previamente tiene la prioridad. Y si hay más de un oferente, se dirime literalmente en una tómbola. O sea, la pluralidad, la diversidad de voces se dirime a partir de literalmente un sorteo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, yo no participo y yo simplemente ejerzo mi derecho, ¿no? Como insistimos, estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, ¿cómo le damos a entender a las personas también, esas personas que reclaman contra los medios y sus falsas informaciones, ¿no? ¿Cómo le damos a entender a las personas que quieren apoyar también el que existan otros medios de comunicación como Señal 3, como MIC TV y como otros que sin duda queremos que sigan apareciendo? La relevancia de que hoy día se sumen a esta lucha en el momento en que la Convención está discutiendo el derecho a la comunicación y los 3/3 también, para que haya esta diversidad también de opciones, ¿no? Lo pienso porque la Constitución, entre otras cosas, la Constitución de la dictadura mermó el derecho de las personas a recibir la información. La Constitución solamente garantiza el derecho a emitir información, pero no el derecho a recibirla. Y ahí Guzmán fue muy astuto porque lo que hizo fue privar a las personas del derecho a recibir esa información. Es más, alguna vez se dijo por los canales que no daban a conocer el conflicto mapuche, pero en ninguna parte de la Constitución garantiza el derecho de las personas a estar informados, y lamentablemente es cierto. ¿Cómo hacemos para que se sumen a esta causa? Claro, bueno, y los gobiernos pseudodemocráticos que prosiguieron a la dictadura tampoco se hicieron cargo, al contrario, se marginaron justamente de intervenir en el tema de la comunicación y lo dejaron al mercado, a la privatización. Por lo tanto, por esa razón ahora existen solamente 2 grandes canales que están y son dueños de los medios de comunicación. Sí, quiere comprar el CNN, además, sí. Mira, yo creo que es una tarea de largo aliento, porque aquí hay que formar y educar a nuestra gente. Nosotros nos dimos cuenta justamente a través de los patrocinios, lo poco informada que estaban de la existencia de los medios
regiones y en muchos territorios, y que justamente, como decía Ricardo, entregan la realidad de cada territorio y cómo desarrollan ellos todo el aspecto cultural, barrial, todo lo que es la solidaridad, la organización de las comunidades, etcétera, el tema feminista, todo eso que las radios comunitarias logran captar y entregar con mucha precariedad a través de estos medios de comunicación, es lo que primero, la tarea primera que la gente debería poder entender y hacer propia, porque está mostrando nuestra realidad. Esta es nuestra idiosincrasia, nosotros vivimos así. No es la realidad que estamos viendo en la televisión todos los días con los reality, con esta cosa tremenda que ahora que estaba de vacaciones me he fijado que el temor que siembran los medios de comunicación a través de la delincuencia que está desatada, que es tremendo. Entonces, ¿cómo logramos nosotros captar la migración ahora? Que está en verdad infundando a través de los medios de comunicación contra los hermanos migrantes que son en este momento que están en el norte con una tremenda tragedia. Y yo te digo, esa educación que tenemos se hace a través de los medios comunitarios justamente, pero necesitamos que se abran, que tengamos la posibilidad de la cobertura, ¿verdad? Y el apoyo estatal para que nosotros podamos llegar justamente. Imagínate que nosotros llegamos a 13 comunas, como decía Ricardo, a 3 de 9, y podríamos llegar a 9. Entonces, si llegamos a 9 comunas, podemos decir efectivamente que estamos llegando a una mayor cantidad de gente, que estamos educando, estamos formando y estamos entregando la realidad de cada territorio. Por lo tanto, es una tarea que tiene que tener el apoyo estatal, ¿ya? Y en este minuto vemos, por ejemplo, la plata que están ellos invirtiendo, que creo que me quedo chica, a lo mejor en $60 millones que invierten anualmente en todo el tema de las campañas publicitarias y en lo que usa el gobierno de turno, ¿verdad?, en tema del avisaje, que está muy mal repartida en dos grupos que entregan una realidad absolutamente fuera de todo. De hecho, los medios comunitarios no pueden, bajo ningún concepto, dar propaganda electoral, que es lo que pueden hacer otros, y una forma también de poder ingresar recursos para poder tener la antena que se requiere. Claro, porque una de las cosas básicas que ellos exigen son la cobertura, justamente el alcance que tengas tú, y hay algo que ellos exigen para poder postular y presentar tus estrategias comunicacionales. Tenemos cero posibilidad de hacerlo. Tampoco podemos participar de cuando se hacen estos, ¿cómo se llaman? Las cadenas nacionales, etcétera. No podemos participar de absolutamente nada porque no tenemos el medio, ni la tecnología, ni el apoyo estatal para poder hacerlo. Entonces aquí hay que educar a nuestra gente, hay que comenzar por una tarea larga, pero eso tiene que ser a través de los medios comunitarios con un apoyo mayor del Estado en este sentido. Y se enteraron de que ayer me llegó un video de la diputada Pamela Giles, donde ella estaba presentando una denuncia a propósito de esos nuevos casos de corrupción en el ejército, y planteaba de que directamente el ejército se contactó con medios de comunicación, con periodistas, los financió para que no sacaran a la luz este nuevo caso de corrupción. Y la diputada Pamela Giles lo que hizo fue oficiar para solicitarle a través de transparencia que dijeran los nombres de los periodistas y los medios involucrados. Es una denuncia bien grave, pero que va un poco en la tónica de la necesidad de un nuevo marco que regule las comunicaciones, porque los medios concentrados tienen intereses muy particulares y tienen estrategias que favorecen a unos pocos. Entonces, ¿cómo? No sé, lo digo como comentario porque... Absolutamente, además pensemos y vinculemos al pasado en torno a la dictadura. O sea, los medios también encubrieron crímenes de lesa humanidad. O sea, están en una impunidad permanente el hecho de cómo los medios están hoy día al servicio de esos grandes capitales, o de esas corrupciones, o de esos crímenes que comete el Estado. Entonces, es una situación bastante grave, y esperemos que se entregue esa información y no apelen a que tienen el derecho a la reserva de fuentes y etcétera y otras cosas, porque aquí hay una situación grave y los medios tienen que enfrentarla, a la que la están escondiendo esa información. Sí, yo creo que es bien importante en términos de este cambio en la transparencia, ¿ya? Porque no es posible permitir que se tergiverse la verdad como se ha venido haciendo por muchísimo tiempo. Eso ha sido una constante, para lo cual todas las instituciones del poder, no solamente el ejército, se han servido.
Es decir, lo que pasa es que esta fue una investigación, me parece que de CIPER, que desató, digamos, el caso del ejército, ya, y que la diputada Giles probablemente está haciendo la presentación, como tú dices, pero eso indica de qué forma ellos han procedido habitualmente. Roberto, te queremos agradecer. Ricardo, perdón. Tengo con R. Con R. Ricardo, Verónica, les queremos agradecer el habernos acompañado el día de hoy. Creo que tenemos que dejar el mensaje y ese mensaje está claro. El derecho a la comunicación nos corresponde por el ejercicio que hacemos de informar, pero también es un derecho que la ciudadanía tiene que exigir. Esto debe ser una lucha que continúe en el tiempo. Se va a dar aquí en la convención, pero sin un lugar a duda esa ley de medios, esa ley de los 3/3, tendrá que llegar en algún momento sí o sí, ¿no? Claro, sí, yo quería agregar que sabemos que están las votaciones, esta tarde empiezan las votaciones en general, me parece, y a través de indicaciones nosotros pensábamos que podríamos insistir en nuestro tema de esta división, ¿verdad?, o distribución de los 3/3. Sabemos que va a ser complicado, pero tenemos además la seguridad de que nosotros no vamos a quedarnos solamente en el tema o a través del tema del constituyente. Esto va a trascender la Convención Constitucional. Nosotros vamos a seguir y si hay un parlamento, un nuevo parlamento, que lamentablemente estamos en este minuto 50 y 50 y a lo mejor nos va a ser muy difícil, pero hay un parlamento todavía que va a bajar esto a leyes y vamos a estar ahí también incidiendo, y vamos a estar ahí insistiendo y vamos a estar en la calle, vamos a estar presionando porque ese es nuestro rol, comunicar desde la calle. Y vamos a estar informando. Informando. Comunicar, informar desde la calle para los territorios, para los movimientos, para las comunidades. Estuvimos conversando con Verónica Miranda y con Ricardo Canales, quienes son dos representantes de Señal 3 La Victoria, que es un medio que es parte de este proyecto de MIC-TV. Estuvimos conversando sobre el derecho a la comunicación y a la información en el contexto del debate constitucional. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Ricardo. Y Paulina, nos despedimos. Nos despedimos, comunicar e informarles también a ustedes de todo lo que ocurre en la convención. Este programa En Movimiento pretende lo que acabamos de hacer, tomar los temas y analizarlos a fondo, pero analizarlos a fondo con los representantes de las normas, con aquellos que han construido las propuestas, y así tenemos no solamente una norma que comentar, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de hacerlo con quienes las han construido, y nos alegra además que, al igual que en ACA, las cosas se construyen desde abajo, se construyen colectivamente, y nos alegramos también en el movimiento de poder seguir ejerciendo el derecho que tenemos a estar informando desde aquí. Lo vamos a defender también. Y desde la próxima semana, martes y jueves, pero desde las 2 de la tarde, vamos a salir no a la 1, sino que a las 2, para que estén atentos, porque se vienen nuevas sorpresas en Movimiento. Nos vemos y muchas gracias por su presencia.